Buenas tardes, busque usted la palabra de este día en el libro de Mateo 24, versículo 1. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces la palabra en esta tarde nos habla acerca de Jesucristo y de Jesucristo haciendo una profecía, ¿cierto? Como profeta. ¿Por qué? Porque está adelantándose a lo que iba a suceder y los discípulos de él era difícil creer esto porque las personas que han ido, ¿cierto? A Israel dicen que cada piedra del templo medía aproximadamente 1,80 m. Entonces, por 1,80 m. Entonces era como muy difícil con fuerza humana derribar ese templo, ¿cierto? Pero la historia se encarga de decir que Jesús tuvo razón en lo que él afirmaba, y en el año 70 el general romano Tito Flavio Vespasiano dice que atacó a la ciudad y derribó el templo. Entonces podemos entender a través de esto que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Pareciera que fuera contradictorio esto, que Dios, sabiendo que iban a derribar el templo de Israel, Él lo permitiera, pero estaba escrito que así iba a ser, pues ellos iban a, a rechazar al Mesías que Dios le había provisto, ¿cierto? Que era Jesucristo, y que Jesucristo a la vez también es Dios. Entonces ellos no lo pudieron entender en ninguna manera. Cuando nosotros hablamos acerca de los atributos de Dios, tenemos entre esos atributos la omnisciencia o el omnisciente, ¿cierto? Y omnisciente normalmente nosotros lo asociamos a la persona de Dios que puede captar o entender todo lo que hay en nuestro corazón, lo que uno tiene en su pensamiento, pero la omnisciencia de Dios tiene que ver mucho más allá, tiene que ver con que Dios conoce toda la sabiduría, conoce todo, como todo el funcionamiento. Entonces, cuando uno ve esto, si uno lo busca, ¿cierto? En una definición humana, ¿cierto? Podríamos ir a Wikipedia y lo que dice es esto, dice, omnisciencia o punto de vista del omnisciente, del latín omnis, que quiere decir todo, y scientia, que quiere decir ciencia, es saber o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. Se dice que es un atributo propio de Dios en la religión abrahámicas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos da un buen pie para entender a qué se refiere, ¿cierto?, la omnisciencia. Entonces podemos ver que Dios desde un comienzo, ¿cierto?, ha tenido el control de todo lo que estaba sucediendo. Cuando parte en el jardín del Edén, ¿cierto?, esta historia, y entonces nosotros podemos ver que Dios les dice de inmediato, ¿cierto? Cuando no ve a Adán y a Eva, le dice, ¿acaso ustedes, ¿cierto?, comieron del árbol que les dije, del fruto que les dije que no comieran? ¿Y por qué? Porque Dios sabía qué es lo que estaba pasando, porque Dios conoce, como le dije, el corazón de la persona, pero también conoce el entorno, ¿cierto? Algo había cambiado en el entorno del lugar, ¿cierto?, donde ellos estaban, porque el pecado había entrado. Entonces dice, la omnisciencia dice que dentro de lo que define como omnisciencia, dice que Dios tiene todo el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué para nosotros es difícil entender la omnisciencia? Es difícil porque para nosotros el conocimiento es adquirido, pero en Dios quiere decir que no tendría un comienzo o un aprendizaje y un término, sino que quiere decir que es inherente, ¿cierto?, a la deidad de Dios. Por lo tanto, el conocimiento siempre ha estado en Él. Y cuando nosotros pensamos en que Dios es eterno también, ¿cierto? Quiere decir que para Dios no existe un pasado o un presente o un futuro, sino que siempre un presente constante. Y ahí cuando nosotros podemos tratar de hacernos, ¿cierto?, una idea acerca de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro de nosotros, pero no para el futuro de Él, sino que para Él es un presente. Entonces cuando, por ejemplo, dice la palabra, sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es porque el hombre tiene esa fragilidad en el tiempo. Si usted se fija, como este invierno fue un poco más lluvioso que los anteriores,
puede ver que hay partes donde creció el pasto este que crece en forma natural, que nadie lo planta, pero ahí está, es bonito igual, ¿cierto? Y crecen unas flores amarillas que también se ven muy bonitas, y esa flor a lo más durará un par de semanas, ¿cierto? Después el sol la seca, porque no hay nadie que cuide ese pasto. Entonces se seca esa flor y se acaba. Pues ya después queda el puro pasto verde, y después a medida que van pasando las semanas, el pasto se va secando porque tampoco hay quien lo cuide, entonces se va poniendo amarillo hasta que se seca. Entonces quiere decir que la vida del hombre es similar, ¿cierto? Porque dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre, por más que viva, ¿cierto? Puede vivir a lo mejor 120 años, pero de esos 120 años no va a tener siempre la capacidad de pensar, de analizar, ¿cierto? Porque va a haber una etapa en que va a ser niño, va a haber una etapa en donde va a ser adolescente, preadolescente, y después viene una etapa de adultez donde él va a poder tener conciencia de su entorno, de lo que hace, de sus actos. Y después viene un estado que se llama de vejez, ¿cierto? Senil, en donde ya también se van perdiendo las capacidades. Y entonces podemos ver que el tiempo del hombre, ¿cierto? Es corto, es abreviado. Y en cambio Dios es desde siempre, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos abarcar el tiempo hacia atrás, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros hemos vivido, Dios ya estaba. Y si nosotros pudiésemos ir hacia adelante, ¿cierto? Hasta más allá de nuestra capacidad, Dios también va a estar en ese lugar. Entonces, la omnisciencia tiene que ver con esto, con que Dios siempre está, y es por eso que su sabiduría es incomparable, y la de nosotros no tiene cómo hacerle igual, ¿cierto? Por más que yo estuviera leyendo y leyendo libros acerca de la sabiduría, yo no podría nunca igualar a la sabiduría de Dios, tampoco le podría comprender. Hay un predicador que se llama Adrián Roger, y él dice, qué triste sería poder entender, ¿cierto?, a nuestro Dios. Quiere decir que sería predecible. Y entonces es por eso que Dios para nosotros a veces es un poco incomprensivo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce los tiempos, Él conoce lo que viene, Él conoce más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra vida. Entonces nosotros miramos siempre a veces y desesperamos porque se está pasando el año y no hemos podido realizar la labor que queríamos. Pero para Dios un año no es nada, ¿cierto? Entonces por eso que es necesario que nosotros podamos eh, aprender acerca de las cosas de Dios. Entonces quería comunicar hacerle que usted pudiera meditar, ¿cierto? Yo hice algo aquí como cortito acerca de la omnisciencia, pero es para que usted pueda ver que no hay nada que se escape de la sabiduría de Dios. Entonces si usted lo ve, ¿cierto? En el libro de Isaías capítulo 55:9 dice, eh, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, ¿cierto? Por lo tanto, aunque yo quiera, ¿cierto? Aunque yo lea siempre la Biblia, ¿cierto? Aunque yo esté constantemente indagando acerca de Dios, quiere decir que voy a tener un poco más de luz que los demás, pero no quiere decir que yo pueda estar a la altura de Dios, ¿cierto? No, eso es imposible, pero sí me va a servir para yo poder guiar a otros hacia las escrituras, hacia la sabiduría de Dios. Dice, y mis pensamientos más altos más que vuestros pensamientos. Lo anterior, de acuerdo a algunas opiniones, ¿cierto?, sugiere que el hombre nunca podrá entender la total soberanía que Dios tiene. Y eso es, ¿cierto?, lo magnífico, ¿cierto? El entender que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Entonces, si hubiese algo, ¿cierto?, que se pudiese salir de la soberanía de Dios, entonces quiere decir que Dios entonces ya no sería soberano, porque habría algo o alguien que escapa de su dominio, ¿cierto? Entonces por eso podemos ver que la naturaleza, el cielo, la tierra, eh, todo lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Lo visible y lo invisible, dice que está todo bajo la potestad de Dios. Y se tienen que cumplir plazos, y se están cumpliendo plazos, y es por eso que a veces pareciera que las cosas no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Porque hay personas que van en contra de lo que Dios ha designado, pero cuando finalizan los tiempos, entonces todo vuelve eh, a quedar de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. Podemos ver un ejemplo también en el libro de cuando Dios le manda a hacer un arca a Noé, ¿cierto?
Entonces pasó mucho tiempo, pasaron 120 años, si es que no me equivoco, mientras Noé construía el arca y el hombre andaba patas para arriba. Entonces más de alguien habrá pensado, ¿y dónde está Dios que no hace algo porque esta generación es malvada, perversa, hace mal, hace daño, ¿cierto? Y mientras tanto Noé seguía construyendo el arca ahí paso a paso porque era una labor muy grande. Entonces, pero a la vez también Dios estaba dándole tiempo al hombre para que se pudiese arrepentir. Pero el hombre no se arrepintió porque su mente, ¿cierto? Se embota, su mente se cierra y no puede entender que necesita a Dios. Así también en este tiempo, ¿cierto? Estamos en el mismo proceso. Dios construyó un arca, ya no un arca de madera ni hecha con gofer. A propósito, ¿cierto? La palabra gofer quería decir eh, que estaba recubierta, ¿cierto? Y por dentro y por fuera. Entonces, cuando habla esto de este recubrimiento, es como cuando nosotros decimos que echamos expiación, ¿cierto?, sobre nosotros, y la expiación la produce, ¿cierto?, Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Estoy medio complicado, medio enredado de la lengua, pero que el Señor me ayude. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, podemos entender de que Dios tenía preparada, ¿cierto?, el periodo que se iba a demorar Noé en construir el arca, la forma, porque es Dios quien le dice, de esta manera la construirás, así la harás, ¿cierto? Entonces Dios tenía todo listo y preparado y en el día que Él había establecido, entonces se construye el arca, se termina, Noé entra con su familia, 8 personas entran al arca más los animales y entonces Dios dice, se ejecuta la sentencia, ¿cierto? Y todos los demás, aunque golpearan, ¿cierto?, el arca para entrar, aunque hicieran lo que hicieran, ya no podían porque ya se había cerrado el periodo en que Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse. Así también, ¿cierto? Hoy tenemos, ¿cierto?, como le decía, otra arca, ¿cierto? Y esta arca se llama Jesucristo el Señor, porque en ella podemos nosotros entrar a través de la misericordia, a través de la fe, nosotros podemos entrar en esta arca que se llama Jesucristo, ¿cierto? Y podemos a través de ella salvarnos, ¿cierto?, de aquel juicio que viene a la tierra, porque cuando Dios, ¿cierto?, dice, concluye todo esto, ¿cierto? Y la gente muere, muere toda esa generación bajo el agua. Entonces Dios dice, no voy a traer más un tipo de agua de esta manera, ¿cierto? No va a morir la gente así otra vez. Y voy a poner, ¿cierto? Pone él como testimonio el arco iris que vemos después que pasa la tormenta, lo puso como testimonio entre los hombres y él que ya no lo iba a hacer así otra vez. Pero la generación que está actual, ¿cierto? Dice que está guardada para un castigo por fuego. Entonces, cuando nosotros vemos eso y vemos que han pasado a lo mejor tantos años, ¿cierto? Y la gente dice, pero ¿por qué pasan estas cosas y Dios no hace algo, ¿cierto? Y vemos la maldad que hay en la tierra y vemos la maldad que hay en la gente, ¿cierto? Y en donde la gente no es capaz de reconocer que entre las cualidades también que tiene Dios es que es santo, ¿cierto? Santo, santo. Y entonces cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, ya Dios, por lo mismo esto de ser omnisciente, entonces Dios sabe que en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, las cosas no están bien, no están de acuerdo a lo que Él quiere, ¿cierto? Y entonces Dios viene para transformar la vida de la persona, pero en su totalidad, en todo su ser, ¿cierto? Desde adentro, desde afuera, desde su entorno, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, ¿cierto?, que Dios es omnisciente, es porque Dios también puede transformar todo lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Si nosotros quizás esto lo he dicho más de alguna vez, ¿cierto? Dios puede transformar nuestro entorno, ¿cierto? El lugar donde vivimos. Siempre nosotros estamos pensando en que ojalá pudiera vivir en una comuna más tranquila, pero ¿por qué no orar a Dios para que Dios pueda transformar? Porque Dios puede cambiar la vida de las personas, puede transformar el corazón de las personas. Es el único que puede cambiar el corazón del hombre, el corazón del joven, ¿cierto? Volverlos a sus padres. ¿Cuántas veces hoy en día, quizás con tristeza, uno ve en las redes sociales donde líderes de la iglesia están llamando a votar de una manera u otra, ¿cierto? Eso debiera ser en el corazón de la persona. Ellos solamente deberían decirle, mire usted, antes de votar, piense, piense lo que está haciendo, vea cuál es vea cuál es lo que corresponde a la palabra de Dios y guíese por las escrituras para hacer una votación de acuerdo a lo que sería lo más correcto, ¿cierto? Pero hacerlo públicamente, ¿cierto? Que líderes lo hagan en forma pública y en redes sociales, eso va a traer gran problemas para futuro. ¿Por qué? Porque
si hay una de las posiciones pierde, tengan por seguro que se van a ir en contra de las iglesias evangélicas, no se van a ir en contra de la persona, sino que se van a ir en contra de las iglesias, y ese es un daño que nos estamos haciendo nosotros mismos por meternos en el lugar donde no corresponde. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, es porque Dios conoce, ¿cierto?, el corazón de la persona, conoce la vida de la persona y sabe realmente lo que hay en el corazón y hacia dónde Él quiere ir. Entonces Dios va a proveer las ayudas, las herramientas para que usted pueda llegar al lugar, ¿cierto? Si al lugar que usted quiere llegar es para bendición, es para prosperar, ¿cierto? Su alma, su corazón. También no quiere decir esto que Dios no quiera que usted tenga una buena situación económica. Dios, por cierto, así lo quiere. Pero dentro de todas las cosas, lo que más le importa a Dios es que usted pueda, ¿cierto?, tener un corazón lleno de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el día en que el juicio se establezca, ¿cierto?, y concluya el tiempo, ¿cierto?, de gracia en el cual estamos viviendo, entonces usted pueda estar dentro del arca, ¿cierto? Puede estar dentro de la salvación, y cuando Dios venga y aparezca en las nubes, ¿cierto?, usted se vaya con Cristo Jesús a la presencia de Dios, ¿cierto? Y ya no le importe, no es que no le importe lo que vaya a suceder acá, pero usted ya conoce lo que va a suceder acá. Acá el juicio se va a, a completar, ¿cierto? Va a pasar todo lo que dice en Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Imagínense ustedes esa gente cuando cuando empezó a caer las primeras gotas de lluvia, ¿cierto? Entonces la gente dijo, tiene que haber pensado, ¿cierto?, cuando Noé construyó el arca y se reían de él y le decían, ¿cómo construye un arca tan lejos si aquí ni siquiera hay agua? Entonces, y empiezan a caer las primeras gotas y los primeros goterones, ¿cierto? Y empiezan los ríos a aumentar su caudal. Entonces la gente seguramente escuchaban de gente que hablaba acerca de que el agua estaba incontrolable, y esa gente se empezó a desesperar, ¿cierto? Porque vio que aquello que tantas veces le había dicho Noé, ¿cierto?, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y así quizás cuántas veces, ¿cierto?, usted ha salido a predicar y en su corazón dice, ¿para qué salimos a predicar si la gente ni siquiera pone atención? Pero sepa usted que cuando Dios empieza a ejecutar su juicio, esas personas van a traer a su corazón lo que muchas veces los predicadores le dijeron, ¿cierto? Cuántas veces se ha ido a predicar, ¿cierto? Y pensamos que no hay fruto en ello, pero sí lo hay, ¿cierto? Y esas mismas palabras también van a ser las que van a condenar, ¿cierto?, a este mundo. Entonces, cuando vemos que en el Salmo 139 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿cierto? Entonces, Dios conoce, ¿cierto?, nuestro levantar, nuestro sentar, conoce el por qué hacemos cada acción en nuestro día, por qué es que nos levantamos, por qué es que trabajamos, conoce todo lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? E incluso más que lo que nosotros podemos conocerlo. Entonces, cuando nosotros leíamos esta palabra, ¿cierto?, cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿cierto? Ellos iban contentos para decirle, mira, Señor, lo que han construido para Dios, lo que ha construido para Dios Padre, ¿cierto? Entonces él respondiendo les dio una respuesta que ellos a lo mejor no la esperaban, ni siquiera en sus sueños. Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el templo, como le dije, es derribado en el año 70 y ellos, el pueblo de Israel, pierde su territorio. Quedaron a la deriva, ¿cierto? Y anduvieron vagando por el mundo hasta 1948, donde Naciones Unidas eh, decreta un sitio para que Israel se vuelva a reunir como nación. Entonces dice, si usted lee un poquito más abajo, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglos. Entonces dice, respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces cuando nosotros vemos acerca del fin de los tiempos, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos engañadores, dice, vendrán muchos hablando en su nombre, pero que no son de él.
Y hoy en día podemos ver que hay tanta teología y tanta palabra que se aleja, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, pero en esta tarde yo lo que quería era que usted pudiese entender un poquito más uno de los atributos de Dios. Como le dije, son varios los atributos que Dios tiene. La vez pasada vimos eh, dentro de los atributos, ¿cierto?, que Dios es justo, ¿cierto? Dios es justo, entonces por lo tanto, tiene que cumplirse lo que Él dijo, ¿cierto? Tiene que hacer justicia. Y la justicia, ¿cierto? Como lo vimos, la hizo a través de Jesucristo y es por eso que nosotros somos perdonados. O sea, para nosotros estaba decretada la muerte y Jesús murió para que en nosotros no se ejecutara la muerte. Entonces, y hoy día vimos acerca de la omnisciencia de Dios, que eh, quiere decir que no hay algo que suceda en la naturaleza, en el espacio, en la tierra o en las personas que a Dios lo pille por sorpresa, ¿cierto? Todo lo que sucede, Dios lo tiene bajo control, más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá, ¿cierto?, de la naturaleza en sí, más allá de que hay cosas que son microscópicas, ¿cierto?, que nosotros no las podemos ver, pero para Dios son visibles, para Dios siempre están presentes y frente a Él. Es cierto, para nosotros quizás pasan desapercibidas muchas cosas, pero para Dios nada pasa desapercibido, todo está bajo su control. Entonces, en el libro de Hebreos, para terminar, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, para el Señor que vive, para Él sea la honra y gloria, y que ojalá usted no se quede solamente con esto, sino que usted también pueda seguir buscando acerca de la omnisciencia de Dios y pueda tener también una idea mejor, ¿cierto? Para que cuando usted diga, estas cosas no están funcionando bien, usted pueda entender que sí están funcionando y que Dios en algún momento, ¿cierto?, nos va a llamar a dar cuenta a todos acerca de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Que el Señor le bendiga y le guarde.